Estamos con Rafael Garay, economista de la Universidad Central, que viene cada vez que hay estos desaguisados económicos. Rafael, hola, buenos días. Buenos días, Fran. ¿Qué puede ocurrir si es que se produce una estatización de un fondo de pensiones que básicamente era de capitalización individual? Primero que nada, yo quisiera decir que no existe ninguna razón objetiva que pueda decir hoy en día que la administración que puede hacer del fondo el gobierno argentino va a ser mejor que los actores privados. Lo que tenemos, ¿cierto?, son caídas bursátiles, por ejemplo. Y fíjate que, curiosamente, la pérdida más fuerte de los fondos no proviene de las acciones, proviene de los bonos soberanos argentinos, que representan el 55% del monto invertido en estos fondos. Y que fue obligado el año 2000 por parte del gobierno argentino, y se sacaron fondos que estaban rentando muy bien para los ahorrantes argentinos en Brasil, y fueron obligados por el gobierno a retirar esos fondos e inyectarlos en bonos soberanos, que digamos no son los papeles más sólidos del mundo, sobre todo siendo el país más riesgoso, como estaban viendo, ¿cierto?, ustedes al revisar la prensa. Entonces, yo digo, primero, no hay ninguna lógica, no hay ninguna lógica en el traslado. Segundo, se ha dicho que esto calza los montos con la deuda. No es exactamente así. El flujo, digamos, que debería otorgar esto es en torno a los 4.600 millones, que es un tercio del déficit que tiene el gobierno argentino en estos momentos. Se hablaba de 30.000 millones de dólares. Lo que pasa es que una cosa es el stock, que es el acumulable, claro, de 30.000 millones. El fondo total. Claro, todo y el otro dinero, es el flujo. todo el dinero que van por los próximos años. Pero ellos calculaban que podían usar el fondo completo, o sea, estos 30.000 millones de dólares. La oposición y algunos analistas argentinos han hecho el cálculo que en los próximos 3 años ese es justamente el vencimiento de compromisos que ellos tienen, a pesar de que la deuda total es 4 veces más o 5 veces más, porque son 150.000 millones. Claro. Mira, yo en general soy bastante bien pensado. Yo creo que lo que va a pasar en Argentina, y lo lamento por los argentinos, los 9,5 millones de personas que confiaron en el sistema, es que los fondos van a desaparecer, los fondos van a ser gastados. Pues seamos realistas, el gobierno argentino es un gobierno que en estos momentos no tiene acceso al financiamiento internacional, no tiene de dónde sacar las lucas, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? ¿Y van a quedar sin pensiones, perdón? Yo creo que los fondos van a desaparecer, yo creo que los fondos van a ser gastados. Porque lo que tiene que hacer el gobierno argentino... hoy día hubo un comentario que a mí me pareció muy interesante en CNN a primera hora de la mañana, que decía, bueno, ¿el gobierno argentino está salvando los fondos o los fondos están salvando al gobierno argentino? Bueno, yo creo que lo segundo. Los fondos van a salvar al gobierno argentino. Los déficits que tienen, los déficits de caja, los bonos soberanos no valen absolutamente nada a los argentinos, y sin embargo obligan a que el sistema privado compre esos fondos. Entonces es un sistema que ya está muy intervenido desde el año 2000, diría yo. Y esto es un golpe de gracia a la credibilidad. O sea, mientras todos los países responsables, los gobiernos responsables, tratan de moverse hacia la credibilidad, lo que tenemos en Argentina es exactamente lo contrario. O sea, se pega un número el gobierno argentino que significa un desplome de la bolsa del 12%, que significa que se levanta el riesgo país. Algo deben estar haciendo no tan bien, porque todo el mundo está juzgando que lo están haciendo mal. Ahora, no me sorprende, porque el gobierno argentino en general, no solamente este, sino que los gobiernos anteriores, han tenido una tradición, yo diría, de mucha creatividad financiera. Desde el punto de vista, por ejemplo, tenemos el tema del corralito, ¿cierto?, donde se congelaron y los ahorrantes no tenían acceso a sus recursos. Entonces yo creo que tienen una tradición ya. Ahora, esto me parece el punto pic de esa tradición. Pero, Rafael, hay dos cosas que son complejas para un gobierno, en este caso, o para un país que no ha tenido acumulación o no ha hecho ahorro, digamos, para vaca flaca. Uno es que tú tienes un montón de países desarrollados, los G7, los G10, a los cuales coordinadamente Estados Unidos le ha dado permiso para básicamente acudir a las reservas de la banca federal y retirar dólares, todo lo que necesiten para cubrir la banca. Sí. Todas las economías emergentes no tienen esa posibilidad. Por lo tanto, para los países y se está viendo eso dramáticamente hoy día en algunos países de lo que antes era el bloque soviético, Hungría, qué sé yo, todos esos que no tienen acceso a los dólares de la Reserva Federal para cubrir muchas de sus situaciones. Argentina no tiene ahorro, como Chile, y tiene este contexto que creo que lo dijo bastante, en términos bastante elocuentes, Cristina Fernández. Tiene este contexto que le da la justificación, si tú quieres, política, de decir, mira, como se están estatizando las cosas en todas partes, estatizan bancos en Estados Unidos, estatizan bancos en Europa, cuando nosotros lo hacemos, ¿por qué nos critican? Yo tengo por qué los critican. Porque como tú tomas las acciones que están tomando tanto gobiernos europeos como el gobierno americano, lo que se estima, y todo el mundo lo percibe así, y no hay ninguna señal que indique lo contrario, es una medida transitoria. Es decir, ok, entramos a salvar, inyectamos recursos al mercado,
salvamos esto y esperamos que podamos hacer una valorización de esos activos real para poder devolverlos al sector privado. Acá no estamos hablando de eso, acá estamos hablando de una estatización definitiva, normal, total, sí. O sea, es la muerte del sistema de AFJP, eso es. Ahora dime una cosa, Rafael, cuando uno piensa en una estatización, habían activos que eran privados. Eso se ha hablado algo, yo no he escuchado ni una cosa de cómo se paga, se compensa, se indemniza, o lisa y llanamente tú te haces de los activos ya privados. está, o sea, primero tú te haces lisa y llanamente por proyecto de ley de los activos, ¿ya? Y la compensación, que esto ya aparece, digamos, la ULA adicional, ¿cierto?, que le van a dar a estas administradoras que hace 14 años fueron las que armaron el sistema, va a ser en bonos del gobierno argentino. Eso es la forma en la cual se va a compensar, es decir, no va a haber ningún dinero por parte del gobierno argentino a las administradoras de fondos por sacarlas del negocio, sino que simplemente les van a decir, los vamos a compensar en bonos argentinos, bonos subvaluados, bonos no rentables. ¿Por qué? Porque esos bonos estaban cayendo en la posibilidad de no poder ser respaldados, es decir, el gobierno argentino no podía cubrir el pago de esos bonos, el término de rentabilidad. No estoy hablando ni siquiera del principal del bono, estoy hablando de los pagos que tienen que ser, ¿cierto?, como rentabilidad garantizada, que es baja, porque se rompió la ecuación con el aumento de la crisis, o sea, del aumento del riesgo país, se rompe la ecuación, es decir, esos bonos rentan mucho menos. Cualquier inversionista con dos dedos de frente no invertiría en esos bonos. ¿Y qué va a pasar con los trabajadores? Porque eso es respecto al cómo se va a indemnizar a las AFJP, a las administradoras. Pero ¿qué va a pasar con los 9,5 millones de trabajadores argentinos que tenían su dinero y que conocían el monto de su pensión? Es parecido a lo que ocurre en Chile. A nosotros nos llega un sobre con una información y dice, usted tiene ahorrado, no sé, 1 millón de pesos para su jubilación. En Argentina, ¿qué va a pasar con la gente que tenía ya su monto asegurado? Porque ahora se habla de un sistema solidario. Quiere decir que ese 1 millón de pesos ya no existe y ahora van a hacer un recálculo de lo que les toca. A ver, lo que pasa es que hay distintos escenarios. O sea, el que está no muy próximo a jubilar, ¿cierto?, entre el fondo solidario. Y después tiene 2 escenarios más. Que el que está jubilado a través de un fondo variable y el que estaba jubilado a través de una renta vitalicia. La renta vitalicia no es tocable. Ahí ya no hay nada que hacer y el gobierno argentino no podría tomar posesión sobre esos recursos. Pero el otro también va a pasar y se le va a hacer un cálculo un poco al estilo de que se hacía el cálculo en el sistema chileno, que es decir, el ahorro acumulado más un porcentaje de la renta promedio de los últimos 36 meses. Entonces, en el fondo con eso van a tender a estabilizar de alguna manera eso, pero es un sistema de reparto y los sistemas de reparto por definición implican que los trabajadores activos financian los pasivos, y en un caso como Argentina, y que es el caso de Chile, donde además los pasivos van creciendo en términos porcentuales, hay cada vez menos activos para financiar a los trabajadores que van a jubilación, por lo tanto el sistema está destinado a la quiebra. Y la diferencia de Chile es que acá la gran mayoría sí tiene AFP. En Argentina exactamente la misma cantidad de afiliados que en Chile, 9 millones, pero ellos son mucho más trabajadores, lo que te da cuenta de mucha gente que no cotizaba y que ahora el sistema sí va a tener que financiarlos, gravísimo. A mí me da la impresión que aquí toma de liquidez, absolutamente. Toma de liquidez porque el gobierno argentino está ilíquido, no tiene acceso a los financiamientos y lo que va a hacer es tomar irresponsablemente la plata de los ahorrantes argentinos, lo que me parece... Ojalá, Rafael, ojalá te equivoques, ojalá se equivoquen los analistas internacionales, pero está bien difícil la situación. Lo que a mí me complica y me da mucha pena es que nuevamente es la clase media argentina la que se ve golpeada por una decisión del gobierno, como fue el corralito años atrás, y vimos el drama que eso significó en miles de familias. Ahora les toca de nuevo con sus ahorros, esta vez los ahorros para la vejez. Ahora digo, por último, hacer un comparativo, si esto pasara en Chile, cosa que no va a pasar, y tengo plena confianza en las palabras del ministro Velasco, ¿cierto?, que hizo que esto en Chile los fondos están resguardados, esto no va a pasar, porque tampoco el gobierno argentino va a obtener mejores rentabilidades, va a obtener peores probablemente, administrando el fondo centralizado. Si esto pasara en Chile, por último, yo diría, tenemos autoridades que con todas las críticas que uno puede hacer, pero que son críticas relativamente constructivas, tienen un manejo fiscal, tienen un manejo responsable. Yo le creo a las autoridades chilenas. El mundo le cree a las autoridades chilenas. Mi pregunta es, ¿quién le cree a la autoridad argentina? Porque creo que prácticamente no se creen ni entre ellos. Bueno, vamos a verlo muy rápidamente, porque este es un proyecto que tiene que ser votado. Tiene que ser votado y entraría en operación el 1 de enero del año 2009. Y la última ley estructural seria que intentó pasar Cristina Fernández de Kirchner fue votada en contra, que fue la ley de las retenciones agrícolas. Así que en una de esas... tremendo revuelo. En una de esas queda una crema mucho mayor de lo que estamos hablando. Si es que acaso un elemento adicional. El modelo argentino también tiene que ver mucho con la exportación. Y ellos están grabando
la exportación con un 35% de aranceles. Es decir, ellos no tienen cómo financiarse por ningún lado. Por lo tanto, el indicador, y conversando con distintos analistas, incluso con algunos americanos, ellos me decían, aquí lo que hay es armarse liquidez por parte de un gobierno que no tiene absolutamente ninguna otra forma de hacerlo, y por lo tanto la estimación es, ok, los fondos de pensiones salvan al gobierno argentino. Yo creo que es un muy mal escenario. Gracias, Rafael. De nada, gracias. Gracias y buenos días.